Hola, yo soy Gustavo Rack y este es el quinto y último video del ciclo destinado a la presentación de los contenidos del tema 4 del programa de nuestro curso. En este video vamos a presentar, por un lado, algunas situaciones en las que los mercados no encuentran el equilibrio a pesar de los procesos de búsqueda de rentas porque existe algún tipo de restricción desde el lado de la oferta o existe algún tipo de regulación que impide la convergencia hacia el equilibrio. Y vamos a plantear las conclusiones generales del capítulo. El primer caso que vamos a analizar es el de mercados que no se vacían porque se transan en estos mercados bienes que denominamos bienes racionados. ¿Qué es un bien racionado? Básicamente un bien cuya asignación a los compradores, a quienes se van a quedar con el bien, no se da a través del mecanismo del precio, sino a través de mecanismos alternativos como puede ser las colas, quien lleva primero, digamos, o el sorteo. Recordemos la parte inicial de este capítulo, cuando vimos los mercados competitivos. En un mercado competitivo, cuando aparecía algún tipo de desequilibrio, que podía originarse, por ejemplo, por un shock exógeno, era la persecución de las rentas, la búsqueda de rentas por parte de los agentes, lo que generaba ajustes de los precios. Y esos ajustes de los precios eran los que permitían reequilibrar el mercado. Es decir, era el mecanismo de precios el que terminaba estableciendo cuál era la cantidad transada en el mercado y quiénes eran los que compraban el bien. Aquellos cuya disposición a pagar estuviera por encima o fuera igual al precio de equilibrio del mercado. En este caso estamos hablando de bienes cuya asignación no se da por ese mecanismo. El ejemplo que se está mostrando aquí en la gráfica es el ejemplo de las entradas para los Juegos Olímpicos de Londres, pero podría ser también para cualquier bien similar, en el que los precios del bien, ¿sí?, frente a una oferta totalmente restringida, es decir, las localidades disponibles para vender es acotada, viene dada, ¿sí? El ajuste de precios no se da por mecanismos de mercado, sino que se establece el precio originalmente. Veamos lo que ocurre aquí. Tenemos una curva de oferta y al precio que se establece originalmente, lo que hay es un exceso de demanda. En un mercado que funcionara, digamos, como lo que vimos al principio del capítulo, lo que habría sería una corrección de precios, el exceso de demanda provocaría una tendencia alcista de los precios, los vendedores se darían cuenta que pueden pedir por esas entradas precios más altos y encontraríamos un equilibrio en este punto. Ahora, si lo que se pretende es que los precios no suban, porque por ejemplo no se quiere dejar fuera de la posibilidad de comprar el bien a un grupo importante de personas, entonces el exceso de demanda persiste. Este mercado entonces no se vacía y la asignación de quienes se quedarán con las entradas se dará o bien por quienes sean los que lleguen primero a realizar su solicitud o bien porque se sorteen entre las personas. Conclusión entonces, en este mercado el precio no se ajusta para equilibrar la oferta con la demanda, quedarán un conjunto de consumidores que no podrán, que estarían dispuestos a adquirir el bien, pero no lo podrán hacer. El bien se atribuirá a los compradores a través de algún tipo de mecanismo diferente al mecanismo de precio habitual de los mercados y la renta potencial existente persiste salvo que se genere algún tipo de mercado secundario. Por ejemplo, en el caso de las entradas, si se generan mecanismos de reventa por fuera del mecanismo, digamos, habitual o legal, ese mecanismo de reventa terminará, digamos, asignando las entradas a aquellos que estén dispuestos a pagar los precios cada vez más altos. El revendedor tiene la capacidad de vender cada entrada a cada comprador potencial al máximo precio que está dispuesto a pagar ese comprador y entonces la persecución de rentas se dará a través de ese mercado secundario. Algo similar ocurre en mercados en que la regulación es la que genera que el mercado no se vacíe. Por ejemplo, cuando existen controles de precios. Estamos acá analizando el mercado de alquileres, podría ser de cualquier otra cosa, en donde hay una fijación de un tope de precio. Supongamos que originalmente existía un equilibrio en este mercado y que este era el precio de equilibrio original. Luego existe o se produce un aumento de la demanda
Y el regulador, que desea que el precio no suba demasiado para no generar un impacto sobre aquellos que lo tienen que pagar, decide topearlo. Y el precio se queda topeado en su valor original, es decir, que no puede subir. ¿Qué es lo que debería ocurrir si este mercado funcionara libremente? Bueno, ya lo hemos visto, la persecución de rentas por parte de los agentes que participan en este mercado reconduciría la situación a un nuevo equilibrio de mercado en este nuevo precio. Dado que el alquiler está topeado, eso no ocurre y cualquiera que alquile una casa podría, si fuera legal y si tuviera la capacidad de hacerlo, ¿sí?, volver a alquilarla y encontraría gente dispuesta a pagar precios que estén entre este valor topeado y este valor máximo, que es el valor al que en la nueva curva de demanda se está dispuesto a pagar por esta cantidad de unidades alquiladas. Es decir, de nuevo, si alguien alquila al precio topeado, podría, ¿sí?, volver a arrendar esa unidad en un mercado secundario y podría obtener precios que van desde este valor topeado hasta este máximo valor, ¿sí?, que es el que se corresponde con esa cantidad en la curva de demanda. Es decir, si el precio está topeado, existe una oportunidad de renta que no desaparece por el mecanismo habitual, esa oportunidad de renta no desaparecerá, salvo que se genere un mercado secundario que reabsorba esas oportunidades de renta por fuera, en este caso sería incluso de la legalidad. Conclusiones entonces de este capítulo que hemos analizado a través de esta serie de videos. Empecemos por el principio. Básicamente lo que planteamos es que los precios en los mercados transmiten información sobre la escasez o abundancia relativa de un bien en un determinado mercado, siempre y cuando en ese mercado los precios se muevan de acuerdo a los impulsos que generan la oferta y la demanda. Vimos que cuando en un mercado existe un desequilibrio temporal, que puede ser producido, por ejemplo, por un shock exógeno, o un equilibrio que es de corto plazo pero que no es estable en el largo plazo, los agentes ajustan su comportamiento a los mensajes que envían los precios y es ese comportamiento de persecución de rentas lo que conduce la situación a un nuevo equilibrio. En esa situación de nuevo equilibrio, las rentas originales, las rentas que motivaron ese comportamiento inicial, desaparecen. Sea en un equilibrio de corto plazo, en donde la persecución de la renta potencial por parte de los participantes en ese mercado reconduce la situación a un nuevo equilibrio, sea en un equilibrio de largo plazo, en el que el equilibrio de corto plazo, de todos modos, genera oportunidades de rentas para gente que están fuera de ese mercado, que tienen eventualmente, potencialmente, el incentivo a incorporarse. Vimos que en los mercados de activos financieros las rentas aparecen cuando el precio de un activo se desvía sustancialmente de su valor fundamental. Estas variaciones de precios pueden ser interpretados por los agentes económicos como mensajes sobre lo que ocurrirá en el futuro. En muchos casos, esa persecución de rentas, ¿sí?, puede conducir a incrementos acelerados de precios, a que el precio de un activo se despegue de forma muy significativa de su valor fundamental, y eso es lo que construye lo que hemos llamado una burbuja. Cuando la burbuja estalla, lo que ocurre es un derrumbe, grandes pérdidas de capital y una situación altamente disruptiva para el sistema financiero, o para los mercados financieros y para el funcionamiento de la economía en su conjunto. Y vimos finalmente que a veces los mercados no se vacían porque por el racionamiento o por decisiones de la regulación, estas pueden anular los mensajes que envían los precios, ¿sí? Esos mercados no se vacían y las rentas potenciales se mantienen, salvo que en esos mercados aparezcan mercados secundarios que jueguen el rol de ajustar los precios a los que finalmente se transan los bienes, de manera que estos se adapten a los impulsos que generan la oferta y la demanda. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias.